Hola, hola. Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Sari Monroy de The Blue Weaver. Entonces vamos a esperar a que se conecte un ratito, pero mientras les recuerdo que estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo una vez al mes, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, gente en general relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias. El día de hoy estamos entrevistando a Sari Monroy de The Blue Weaver y bueno, no sé si nos quieras contar un poquito sobre ti, dónde eres, dónde vives y bueno, qué es diáspora, que yo también tengo mucha curiosidad de saber qué es. Hola, pues buenos días. Gracias, primeramente, Chido, por invitarme. Mi nombre es Sari Monroy Solís. Yo vivo actualmente en el norte de California, en la bahía de San Francisco, y soy originalmente de familia que emigró de Guatemala y de México. Y bueno, seguro hablaré más de ellos porque tienen ellos mucho que ver en lo que yo decidí hacer con mi vida. Yo crecí en la frontera. Entonces, cuando ellos migraron, crecí directamente en la frontera norte de Mexicali. Entonces, Mexicali es de un lado, es en México, y Calexico en el otro. Entonces, para mí siempre han sido las dos, pues una sola ciudad, nomás con una frontera en medio. Entonces, yo crecí allí. Y pues gracias por preguntarme también un poco qué es, qué es ser diáspora. Para mí diáspora es saber de que tus raíces son de varias partes y que tienes que trabajar y tener responsabilidad de trabajar un poquito más duro para mantenerlas. Y es algo donde en varios espacios te vas a sentir como que ahí es casa, porque tu identidad tiene múltiples partes. Entonces el crecer aquí es saber que una parte de mí está acostumbrada aquí, pero saber que no soy de aquí. Mis padres no son originarios de esta área, aquí, sus propios pueblos. Y que yo crecí en la frontera y tengo, pues ahí pasé casi mitad de mi vida en el desierto. Esto es tener un profundo amor por la frontera y crecer en comunidad, pero también crecer en una de las partes más fuertes que tiene que ver con este país, que es la frontera. Y lo que es eso, lo que es sentir eso alrededor de ti. Pero también ha sido algo que me ha llevado a conocer más profundamente mis raíces, mis abuelos, mis primos, mis tías, mis tíos, porque mi mamá es de Veracruz, es de Altaplana, en un pueblo alto que se llama Coscomatepec, y es lindísimo el área. Tuve la suerte la dicha de poder ir de niña algunas veces y conocer. Y también fui esta primavera, entonces fue un placer poder ver a todos. Y también ha sido algo muy bonito también hacer comunidad y raíces con un pueblo de mi papá en Guatemala, y el conocer más profundamente mi cultura también allí, y traerlo conmigo a este lugar donde vivo ahora. El tener que cargarlo siempre conmigo. Siento que te ha hecho valorar también un poco más tus raíces, ¿no? El hecho de crecer fuera de ellas, siento que al mismo tiempo te hace valorarlas y como intentar mantenerlas más vivas. Sí, es lo que te sostiene. Yo creo aquí es parte de quién eres, porque si no como que desapareces entre todo lo que es Estados Unidos. Entonces es algo que te sostiene aquí y que también ayuda a labrar a comunidad. No solo con tu familia, pero también con otras personas que también son igual que yo, que otros salieron de niños o que nacieron aquí. O sea, tenemos generaciones de movimiento. Sí, sí, eso está muy lindo. Y bueno, tú que estudiaste, o no sé si desde niña te interesaban los textiles o nada que ver, o cómo fue ese camino que recorriste. Pues de niña me puso mi mamá a hacer bordado Uh-huh. y aprender lo básico, que es de tejido, crochet, y las fibras. Te confieso que unos no me llamaron la atención, pero otras cosas sí. Um,
y entonces sí aprendí la técnica del tejido y el bordado un poquito más. Mi mamá me traía piezas de México para ponerme y te confieso que de niña a veces me sentía como muy, ay, como, ¿qué van a verme poniéndome un huipil en mi propio pueblo? Aunque la comunidad era la mayoría mexicana, descendientes mexicanos. Entonces, ha sido así como en mi identidad, siempre unas piezas muy separadas. Mi mamá me trenzaba mi pelo cada día y yo pues tenía el pelo muy largo, entonces era algo muy, um, muy común que se hacía entre todos. Entonces por lo menos eso era normalizado, aunque unas cosas no. Y poner nuestras fibras en el pelo fue muy común. Todos nos Ah, los sí. poníamos, los colores, cómo se trenza. Entonces me llamaba la atención un poquito, pero no, te confieso que no mucho. Yo estudié ya de adulta para ser abogada. Entonces tengo mi carrera y tengo mi licencia y soy abogada de inmigración. Sí, entonces he hecho casos de asilo y varios que tienen que ver con el movimiento de personas, de migrantes de varias partes, familias, mujeres en particular han sido mis clientas y eso yo creo debe mucho también el crecer en frontera, el ver lo que es el movimiento y también cómo trataban a mi propia familia en la frontera, el cruzar para arriba, para abajo. No tiene idea que fueras abogada, nada que ver con los textiles, pero al mismo tiempo, bueno, todo se une en algún punto. Pero... Sí, sabes, yo creo que en un sentido se une en de que yo me interesé siempre por el movimiento de las personas en el continente y en entender esa historia. Y esa también es la historia del movimiento de nuestras semillas, de nuestras culturas y de lo normal que era antes, el moverse por la tierra, por moverse del lugar, dependiendo de la necesidad, sea climática o otro de movernos. Entonces, creo que me ha dado una fundación, un poco de entender un poco más el movimiento de personas y de también nuestras costumbres de textiles. Sí, claro. ¿Y te sigues dedicando todavía un poco a esto o solamente ya a los textiles o lo combinas un poco las dos cosas? Lo he combinado por un tiempo, pero en este año me hallé tan ocupada con los textiles que no, entonces puse en pausa, este es mi primer año poniendo en pausa mi licencia, pero es algo que al ponerlo en pausa siempre la puedes activar al necesitarla, entonces es algo que la mantengo ahí porque nunca uno sabe cuando pues le preguntan a uno si puede y a veces uno no puede decir no, los casos son muy, muy fuertes. Sí, me imagino. Sí. Y es parte de ti también, entonces, bien que se vayan mezclando estas dos partes tuyas. Sí, sí, ¿Y, y cómo llegaste, o sea, bueno, de este camino de ser abogada a tejer en telar de cintura? O sea, ¿cómo fue, ajá, cómo empezaste a tejer o cómo te llevaron ahí? Um, cuando estaba en el colegio y que se murió mi papá y todos estaban ya más sur, o sea, yo ya vivía aquí en norte de California, pues quedó un telar, en resumen, quedó este telar que nadie quería, que para qué, era de mi papá y yo quedé con él, pero yo estaba muy ocupada con el colegio y con la escuela y que todo, pero yo quería que alguien me enseñara, entonces yo me quedé con él y decidí esperar un poco y preguntar si alguien me podía enseñar. Yo creo que es como forma de terapia porque empecé especialmente en ser um, alguien que trabaja con migrantes, sientes una profunda desesperación con la sociedad y tristeza. Entonces, creo que era como una terapia hermosa que yo necesitaba. Regresé a empezar a tejer otra vez con agujas, como me había enseñado mi mamá. Y entonces fui a buscar una maestra, alguien que me enseñara. Entonces empecé a buscar libros, ver de dónde era mi papá otra vez. Um, Quizás alguien ahí me podía enseñar. Entonces regresé a Guatemala para que me enseñaran. Y de ahí empezó poco a poco porque solo podía ir de vez en cuando, ¿verdad? Entonces yo practicaba en casa y aunque todo se me enredaba, aprendí a cómo desatar todo. Hasta una vez todos los palos se me salieron y lo tuve que armar otra vez y me tomó semanas, pero sí aprendí. Es una forma también que me ayudó mucho. Sí, claro. Y bueno, ya nos contaste un poquito, pero igual como ahondar un poco más en qué personas y lugares te llevaron a donde estás ahora, o sea, qué personas
crees que se cruzaron en tu camino y lo enriquecieron en esta área, pues textil o en cualquier área también? Sí, yo diría, pues tengo varias maestras y maestros que cruzaron el camino y que doy tantas gracias. Una de mi maestra, doña Lidia de López, y toda su familia de ella, sus hermanas, Zoila, que en sí Zoila es la primera con la que aprendí, y Blandina también, y ellas son del pueblo donde es mi papá, y aunque yo llegué a ellas por medio de otro intermediario, ellas sabían que notaron que yo tenía mucho interés. Entonces, yo el tiempo que yo me quedaba ahí, muchas personas se van de turista que quieren ir a 1000 lugares. Yo nomás quiero sentarme. O sea, yo nomás quiero sentarme a que me enseñen, por favor, de dónde viene todo esto. Y después, conforme meses, años pasaron, um, aprendí más, y fue hace unos años que por primera vez una amiga de Los Ángeles me preguntó, estábamos en nuestra clase juntas, nos conocimos en lenguaje maya, que las dos estamos aprendiendo, las dos somos raíces de ella, y ella me preguntó si le podía enseñar, y pues sentí algo muy, como profundamente, no sé, cariño, ternura, porque yo sabía que se sentía el no saber. Y le dije, sí, por supuesto, ¿sabes? Vamos a pedirle a mi maestra. En ese tiempo yo no sabía armar telares. Entonces le dije, vamos a ordenar uno de ella, que nos mande por correo. Y así, yo te enseño. Y nos fuimos a un parque en Los Ángeles y nos sentamos. Y ahí nos la pasamos horas platicando. Y era la primera vez que nos vimos en persona, porque nos habíamos visto online muchas veces por nuestra clase de lenguaje. Entonces ahí estábamos siempre aprendiendo, pero esta fue la primera vez. Y era una cosa tan hermosa el poder conocernos, de platicar de dónde venían nuestros padres, de las costumbres, ese deseo de conocernos las dos y decir, ¡ah! Tú también eres como yo. Es muy bonito. No, muchas gracias. Entonces, ella se llama Kimberly. Es alguien que también siento como ay, qué bonito que Kimberly me inspiró a enseñar. Y porque yo creo que yo no iba a eso. Yo quería aprender y aprender profundamente las historias y todo lo que quiere decir. Porque todo lo tejido, como tú sabes, quiere decir algo, y todos los colores, de dónde vienen, de dónde somos y de dónde son las meras semillas de lo que hace nuestra ropa. Y pues sí, entonces, esa es una familia, como digo, son maestras que me han inspirado. También mi maestra Claribel, que es de Zumpango, que hoy traigo un huipil que me acaba de mandar hace un mes, y que es una hermosura. Que también ella enseña el bordado, porque es el bordado arriba de lo tejido, y ella enseña todas las partes y cómo, y ella me enseñó cómo bordar, y reconocer los signos de cada uno, y qué son y para qué son. Y es alguien que ella está muy dedicada a enseñar ahí a la comunidad, y pues me da tanto placer tener esa amistad. Y pues de otra parte, pues también conocí a maestro Raúl, que las dos conocemos juntos. Raúl Pontón Zúñiga, que yo había aprendido de teñido, me había llamado la atención por años, y había estudiado aquí en Estados Unidos con maestros que habían venido de otras partes del mundo y Canadá. Y honestamente yo sentía que algo faltaba ahí, y era para mí, bueno, ¿dónde es nuestra planta? ¿Cuál es la planta? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el terreno de cuál viene? Porque yo no sentía una relación que se diga profunda con el modo que ellos estaban enseñando. Sentía que no era mi cultura. Sí, algo aquí es un poquito diferente. Muy bonito el proceso, hermosísimo. Aprendí mucho, pero no era igual al sentirme más como en relación con la tierra, la planta y el origen de dónde viene el conocimiento. Entonces, pues por conocer a maestro Raúl, y qué profundo nos ha llevado, en verdad, para entender el pasado y sabernos conectados, no importa dónde estamos. Sí, muy cierto. Sí. Y bueno, ahorita, ¿de qué región de Guatemala me dijiste que era tu papá? O no sé si nos... No lo comenté. Sí, es por esta que era antigua, es el Valle de Panchoy.
que es entre esos volcanes. Entonces San Antonio, Aguascalientes está allí, están todos los partes afuera de Antigua. Entonces en sí mi papá nació en finca afuera de Antigua, entre los que es los afueras, ¿no? Y ahí mi abuelo todavía no he encontrado donde lo enterraron, pero mi abuela la enterraron en Antigua, y ahí está su tumba. Y San Antonio es al ladito de Antigua y es una de las áreas de ahí, de ese centro donde se practica todo el tejido. Qué lindo que hayas podido realmente hacer el recorrido y reconocer el terreno y la tierra pues de donde venían tus ancestros, ¿no? Creo que es súper lindo eso. Sí, y es algo por cual estoy muy agradecida porque tengo amistades que no pueden hacer ese viaje porque no todos estábamos documentados aquí, no todos tuvimos la dicha de haber nacido aquí o de arreglar de alguna forma. Entonces es algo que siento que se tiene que reconocer, es una profunda dicha poder hasta regresar. Sí, claro. O a veces se pierde el vínculo también, ¿no? Como que ya no hay contacto con los familiares, entonces pues ya no se sabe, ¿no? Sí, sí, también, eso es bien difícil también si uno no sabe o se perdió un familiar. Sí, me imagino. Y me imagino que cuando empezaste a enseñarle a esta amiga que te pidió que le empezaras a enseñar telar de cintura, me imagino que ahí fue cuando surgió la idea de todo este proyecto de Blue Weaver, o no sé cómo, o cuéntanos un poco cómo surgió todo esto. Sí, sabes, todavía no de eso. O sea, yo enseñé y pues me gustó y le enseñé a otras amigas más. Tocó de que fui para Nueva York y me reuní con unas amigas, pero también enseñé en Washington, D.C. Pero era nomás así como enseñar a amigas que me habían preguntado. Ok. Y creo que pasó tiempo, o sea, yo creo que yo nomás me gustaba crear, me gustaba hacer, me gustaba teñir, y pasaron unos años hasta que después pensé que si hubiera interés que los jóvenes aprendieran. Entonces es cuando por primera vez eh, ofrecí un tallercito para chicos aquí en San Francisco y se interesaron y ahí es donde se interesaron los adultos, ¿sabes? Era de ver los chicos tejer. Y entonces es que pensé, bueno, ¿sabes? Voy a hablar con mi maestra porque yo no puedo hacer suficientes telares para todos, me tomaría mucho tiempo. En ese tiempo todavía estaba practicando, entonces ya hablé con mi maestra y le dije, ¿qué te parece si te los compro telares directamente de ustedes? Eso sería algo que primeramente me dan permiso de enseñar. He estudiado con ustedes unos años y yo quiero saber de que esto está de acuerdo con ustedes. Y ellas me dijeron que sí. Que en particular sí, porque yo estoy enseñando algo aquí en diáspora que muchos necesitan, es recordar de sus raíces. Porque, como ellos han dicho, hay muchos que nunca regresan y pueden. Y, y esto nos trae un poco más cerca, cruza fronteras y disuelve fronteras, en recordar de dónde somos. Entonces ellos con gusto prepararon un grupo de telares y empecé a enseñar el primer grupo de adultos. Ya para entonces ya había enseñado varios adultos individualmente, pero el primer grupo y fue algo muy bonito, fue el año pasado. Pero como te digo, lo de Blue Weaver empecé yo nomás para compartir, en verdad para compartir lo que yo había aprendido, lo del teñido, lo de los hilos, pero el de enseñar eso fue más reciente porque yo, hasta que sentí, bueno, hay necesidad y tengo la bendición de mis maestras que lo haga, porque saben por qué lo hago y que mi primario, o sea, que para quién es, para mi comunidad que tiene que recordar. Qué bonito. Y creo que lo más importante es la intención con la que se hace y creo que tu intención es como compartir y que recuerden. Entonces está muy lindo eso. Gracias, Chief. Y, y entonces ahorita, no sé si nos cuentas un poco más, lo que das son talleres de telar de cintura a niños y adultos. ¿O nos puedes contar un poquito más sobre estos talleres que nos quedan? Sí, ahorita doy talleres de tejido, de telar de cintura, a veces también en teñido. Entonces depende, normalmente de adultos o de edades 15 arriba, aunque he enseñado chicos un poco del tejido antes. Um,
En sí los he estado dando en diferentes bibliotecas, en centros comunitarios aquí o donde me invitan a ir. Ah, estoy ya con anticipación de que en agosto viene una de mis maestras de Guatemala, entonces vamos a enseñar juntas y vamos a estar preparando telares y haciéndolos y vamos a estar tiñendo con añil y vamos a preparar jaspe. Entonces todos estos urdimbres que vamos a preparar para el telar, que vamos a armar al final de los 3 días, va a ser teñido a manos de los estudiantes, haciendo patrones diferentes. Oye, es algo que aquí yo no he visto antes y que es hermosísimo y debía de recordarse cómo se hace. Ay, qué lindo. Sí. Y Entonces es lo que hago ahorita, pero también, como te digo, estoy tratando también de como crear un poco de cosas, como se puede decir, uh, un documento que poquito a poquito voy compartiendo con mis estudiantes que tiene la historia desde qué son nuestras herramientas tradicionales y las semillas, el algodón y los tintes. ay, está súper bien eso. Porque justo te iba a preguntar con qué materiales trabajas, no sé, algodón o cuáles son tus materiales favoritos para. Mm, mis favoritos son algodón, entonces trabajo con algodón. Ahorita tengo, de vez en cuando hago un proyecto como un telar en lana de oveja. Entonces yo tengo uno de esos. Eso se acostumbra más en Veracruz, en el área donde es mi mamá, por el frío, en, en ciertas temporadas del año. Pero normalmente me gusta algodón, palos. He estado aprendiendo a hacer algunos de mis palos también porque es difícil pues conseguirlos. Aquí me los manda mi maestra, pero es bien costoso importar Los, las los- piezas, las paletas, sí. Uh-huh. Pero sí, aquí pues me hallo de crear, de usar todas mis herramientas hasta para hacer las agujas, que son para el telar. ah, Entonces, es que tienen el hoyito. Esa es la parte que este mes ya pude y salió bien. qué bien, qué Sí, pero yo hice mi urdidor y cosas así, o sea, las herramientas aquí en diáspora se tienen que hacer, porque no se pueden conseguir, es muy costoso conseguirlos. Entonces, a veces regreso y ando como ingeniera midiendo cosas, las voy midiendo y después aquí en taller ya voy a agarrar madera y lo hago, lo tengo que hacer, porque aquí no hay. que tienes que ingeniártela y pues con creatividad para que. Sí, sí. ¿Y de tintes naturales cuáles son tus favoritos o con cuáles son con los que más trabajas? Bueno, me encanta trabajar con añil. Ahorita antes no he tenido olla porque no he estado esta primavera y pensé, no, ahorita mejor no hago una. Tenía una que duró muchos años y ya la puse en el invierno para descansar, para hacer tinta un día. Entonces la tengo ahí descansando. Pero me encanta el añil, me encanta también el palo de Campeche. Me fascina trabajar con ese color y hacer y trabajar con él a ver cómo puedo hacerlo más oscuro y cómo puedo hacerlo duradero. Um, y la cochinilla, por supuesto, es algo muy bonito y algo que sigo practicando cuando lo hago. Los colores fuertes me llaman la atención. Creo que es porque es los textiles que más me encantan, los colores rojos, amarillos, naranjas, morados y verdes fuertes. Sí, claro. Ah, perfecto. Y, Sí. y hablando de técnicas de telar de cintura, no sé, o sea, yo casi no sé de telar de cintura, soy principiante, pero no sé si nos puedas contar un poquito más como qué técnicas practicas o Sí. Sí, yo practico brocado y es lo que enseño, brocado de un lado para mis estudiantes, porque muchos de ellos apenas tienen como un año más o menos de practicar. Entonces, enseño y practico el brocado de un lado. Sé cómo hacer el brocado de dos lados y eso es algo que yo lo hago cuando yo estoy sola en casa porque necesito así que en calma. Me toma un poquito de tiempo y lo hallo esto como si estoy meditando, porque estoy haciendo algo que tiene los dos lados y es reversible y es el ver el otro lado sin verlo. Entonces eso me encanta hacerlo, pero cuando estoy sola. Y estoy tratando de enseñarme ahorita cómo poner múltiples chocois. Creo que en español no sé, tienen un nombre que yo no sé. En maya se dice chocoy, es el liso, creo. el, El creo, heddle, no sé. sí, creo que sí es el
creo que Algo pero bueno. así tiene un término. Pero digamos, cuando en el telar tienes que poner esos palos que detienen todos los hilos y jalan. Estoy tratando de enseñarme ahorita, basado en imágenes, Ujú. cómo poner múltiples. Porque yo creo que matemáticamente todo se puede solucionar. Entonces, de ver un patrón puedo identificar cuándo se jalaron estos. Entonces puedes contar y poder. Wow. Pues es que no tengo aquí nadie que me enseñe, entonces a veces uno tiene que hacer una imagen, pero es que se acostumbra eso mucho en el área de mi mamá, en el área de Veracruz, entonces me gustaría aprenderlo. No he tenido tiempo de ir a buscar, todavía tengo que ir buscando a ver si hay alguien que me pueda enseñar en persona, pero por ahorita tengo una pieza y creo que en la matemática me sale. Ah, también me gusta ahí ¿cómo se llama? A tejer con algodón súper liso, o sea, delgaditito, el picpil. Entonces tengo ahorita un telar empezado en eso que me gusta mucho tejer, es con mucho cuidado. Sí, cuando se alcanza a ver como hasta como transparente. Sí, me encanta, se ve hermoso. Porque, bueno, había escuchado, no sé si es cierto o no, que la técnica de telar de cintura, por ejemplo, de Veracruz con la de Guatemala, que son distintas, ¿no? Como que es una forma distinta de hacerlo. Entonces, me imagino que también ahí como con tus dos lados de las raíces, pues es como unirlas, ¿no? Y enriquecerlas. Sí, es de telar, casi tengo varios telares. Es entender algo muy diferente y me encantó mucho. Fui al Museo de Antropología en la Ciudad de México y de ver allí todos los telares. Ay, me pasé ahí horas, porque ahí puedes ver todos los chocoes. Ok, Entonces ahí puedes ver cómo la matemática se pensó. Es diferente, es muy diferente a Guatemala. Y eso es lo que creo que me encanta, es el poder tratar de entender el patrón, entender matemáticamente cómo se hizo. Y ya de ahí es importante profundamente ir a qué quiere decir para este área, qué quiere decir para esta gente. Um, y eso es algo que solo viene de maestras, entonces tengo que hacer una relación con maestros para entender eso. sí, sí, eso es bastante complicado todo. ¿Y qué significa para ti? Ya nos contaste un poco, pero igual profundizar un poco más en qué significa para ti tejer y continuar con todas estas técnicas tradicionales, pues parte de tus raíces, ¿no? Él quiere decir muchas cosas, pero una de ellas es saber quién soy. En cualquier lugar donde esté, el saber quién soy. Como dice Maestro Rohr, nuestras raíces son muy profundas. Y también dice, en México hay muchos Méxicos. Pues igualmente, en los pueblos hay muchos, mucho muy profundo que conocer y entender de uno mismo y de tener orgullo de ello. Reconocerlo y de no olvidarlo, porque es nuestra raíz más profunda, yo creo, a la tierra y a todos, o sea, a uno mismo y a nuestra comunidad. Es algo que sí, pues es muy fuerte para mí. Y, y cuál es, bueno, dentro de este camino de recuperar tus raíces y de aprender a tejer, ¿cuáles han sido como las dificultades más grandes a las que te has enfrentado? Ah, algunas, bueno, las básicas que son las herramientas, el tratar, tener que enseñarte a ti mismo cómo hacer unas cosas, usando a veces libros o a veces llamándole a una maestra, pero en verdad el hacerlo solo. A veces eso ha sido un poco difícil, pero no me molesta eso mucho. Creo que una de las cosas que he hallado difícil, en verdad, es de ver cómo no se aprecia el tejido de nuestros propios países. Um, Cómo se mira abajo la gente que lo hace, que lo practica, que tiene un conocimiento tan profundo y ver también la explotación de ello también. El aprender cuánto se paga, ¿verdad? Por las piezas o cuánto se paga por hora a las maestras. Y eso creo que llega para atrás para mí a lo que yo conozco como abogada aquí, que tiene que ver con los migrantes aquí. Entonces, el verlo otra vez en diferente forma en otras áreas ha sido algo difícil que no es solo desde verlo, pero tratar de ver si ellos quieren que los apoye, los apoyo. Entonces, por eso mis maestros cuando dije, quieren que yo compre
telar, y les dije, sí, puedes comprarlo directamente de nosotros, por favor. Les dije, por supuesto. O sea, Sí, claro. es creo el aprender a hacer eso, y también de que el precio que te dice un artesano que cuesta algo, ese es el precio. Um, Mm, sí. no de tratar de rebajarlo, porque de, pues, es nuestra propia cultura. Eso tiene un valor grande. Pero creo que también eso es lo importante que estás haciendo tú allá, que al estar en Estados Unidos como que les estás recordando a toda la comunidad que está viviendo allá, que tal vez ya se les olvidó o que no saben tal vez ni siquiera la existencia de los tejidos, como recordarles el valor y la importancia, ¿no? Pues de todas estas técnicas y que realmente valen mucho. Entonces, creo que eso es importante. Sí, hago lo que puedo, lo que puedo. Aquí lo digo en cada grupo que estoy. Sí, es una conversación que se tiene que continuar. Y bueno, cambiando un poquito el tema, ¿cuáles son como tus inspiraciones? O sea, ¿qué te inspira a la hora de que estás creando, de que estás, no sé si también el lugar donde vives influye un poco en tu creación o baja tu entorno o la mezcla de culturas, contactos, o sea, ¿cómo influye todo eso en tus inspiraciones? Ahorita mis inspiraciones sí tienen mucho que ver con los patrones que representan tierra, que representan plantas, semillas. Me inspiro con las piezas que existen. Tengo varias de mi maestra que he comprado a través de los años, y me inspiro de ver el detalle y de saber de que un día voy a poder, quizás ahorita no puedo hacer con ese nivel de detalle, pero que sí, el seguir en este camino me va a llevar a eso. Me inspiro de todas las áreas donde he vivido, en especial del desierto. Cuando hice mi urtidor de madera, pinté en sí el camino de migración desde Guatemala a México y norte, poniendo en sí las representaciones de los pájaros, de las plantas, um, y de las montañas. O sea, todo lo que es cruzar por todo este terreno y unirlo. Eso lo hice en pluma que quema la madera, no sé cómo decirla en español. Um, pero, o sea, me guío en eso porque el tejer es en sí representar lo que está alrededor de nosotros, no nada más porque es bonito, pero también porque es nuestra responsabilidad sagrada de cuidar la tierra y lo que está alrededor de nosotros. Entonces habla de nuestra conexión con ella, con todo eso. Qué lindo. Sí. Y bueno, siempre hago esta pregunta porque, bueno, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos, entonces siempre si la alquimia significa algo para ti. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero que nos des un poco tu opinión al respecto. Sí, pensé en eso porque me habías mencionado sobre la alquimia, y pensé, quizás para mí la alquimia es el ver que somos de muchas partes y las estamos mezclando juntas para hacer nosotros completos. O sea, el no sentirnos incompletos donde estamos, sino el traer esas hebras de todas estas áreas y unirlas para hacer algo. Será un tapiz completo, seremos nomás un ser humano unido de varias hebras, pero para mí la alquimia tiene que ver mucho con esa mezcla, eso de unir esas áreas y sentirnos parte de todos los lugares. Sí, sí, es cierto, esa mezcla de colores de todo. Ujú. Y bueno, a la hora de que tú estás tejiendo, trabajando con textiles, ¿lo consideras como un camino alquímico, como una actividad que de alguna forma te ayuda a sanar o que te transforma de cierta manera? Yo creo que sí, es como había mencionado, una meditación muy bonita porque están tus manos ocupadas, tu cuerpo se está moviendo con el telar. Ah, Siento que es algo hermoso como para parte de sanar tu identidad, de sanar también tu relación con comunidad
y quizás hasta sanar mentalmente si tienes algo, porque cómo no puedes estar contenta tejiendo, especialmente si estás en comunidad, cuál es algo que yo trato de hacer aquí, que en los veranos cuando están los días bonitos, es recordarnos de tejer juntos. Entonces invito a mis alumnos de que vayamos a los árboles a tejer juntos para hacer eso, hacer comunidad. Y es algo que nomás es para venir, traigan su telar, no importa en cómo van, en qué parte van, es solamente de pues estar juntos, recordar juntos. Sí. Qué lindo, sí. Y, y, bueno, no sé en qué proyectos estás trabajando ahora o si tienes como algún plan a futuro que nos quieras compartir. Por ahorita mi plan futuro es agosto hacer el proyecto que te mencioné con mi maestra. Um, en el otoño quizás enseñar un poco, pero creo que voy a en invierno descansar para en verdad enfocarme un poco más en algunos de mis proyectos de tejido que pongo al lado mientras que estoy enseñando. Uh, es algo, también, bueno, puedo mencionarlo, tengo unas alumnas que han estado conmigo por mucho tiempo que les voy a enseñar, estoy tratando de expandir su conocimiento de ellas, que estén más profundamente en el conocimiento de dónde viene nuestro tejido, la técnica también, la historia alrededor de ello, las historias de los tejidos, para que un día ellas puedan enseñar en su área también, porque es algo que tiene que regresar para que todos, somos varios aquí, somos millones. Um, entonces esa es mi esperanza de unos años ya estén listas para sentirse que en su comunidad ellas pueden también hacer el llamado al parque, invitar a las personas a que vengan, a aprender, a hacer telares también, cual se toma tiempo aprender eso, toma mucha práctica. Pero están interesadas y yo creo que es algo que va a expandir y va a crecer y va a regresar aquí. Es solo que toma tiempo. Igual como el añil que mirábamos por todo y que ahorita está regresando, yo lo veo como similar a eso. Está regresando el interés a nuestra cultura y conforme a eso vamos a necesitar más maestros. Muy cierto. Y entonces, no sé si nos quieres contar un poco. Entonces, los talleres que tienes próximamente son en agosto, que va a estar con tu maestra, van a estar enseñando jaspe, bueno, Uh -huh. añil, tejiendo. Sí. No sé, para En, niños, si tienes taller próximo, que En nos puedas. otoño, en otoño voy a estar enseñando principiantes, aún no estoy segura dónde. También voy a estar en un evento que hay por aquí que se llama Lambtown, que es muy famoso porque pues mucha gente en verdad es con estambre, o sea, con hilo de oveja, vienen ovejas, es un gran evento. Eso va a ser en octubre. En septiembre voy a estar enseñando un taller de teñido y de tejido, en 2 diferentes días, en el Colegio de Santa Rosa. Sí, entonces ahí. Todo es disco, ¿verdad? No, no. Lambtown es en la ciudad de Dixon, Ah, ok. queda hacia Sacramento. O sea, todo es en Norte California, pero, pero en sí solamente lo de agosto va a ser aquí en San Francisco. Me muevo yo para arriba y para abajo. Quizás voy a estar en Los Ángeles también, todavía no tengo fechas, en el otoño. Entonces tengo muchas esperanzas de enseñar allá. Creo que sería algo muy bonito empezar un grupo de tejedores allá para que también ellos puedan ir al parque. Um, entonces está como el calendario un poquito lleno, por eso te digo, en invierno es cuando voy a quizás tomar una pausa, porque ya hay también eventos de 25 que al principio de año que ya estoy apuntada para hacer, que va a ser en el East Bay, por aquí. Sí. Súper bien, pues no sé, sigan en tus redes sociales, que es de Blue Weaver. Bueno, lo voy a poner en la descripción para que vean las próximas fechas y todo. Gracias. Chío. Sabes que te tenía y se me olvidó mencionarlo, tengo una planta para enseñarte. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Aquí anda, hasta aquí vive la planta de añil ancestral. Ay, Esta la crecí de semilla, entonces estoy súper contenta de verla. Y por aquí, vienes, hasta aquí vive, hasta aquí crece. qué bien que sí Aquí se anda. dio perfecto. Porque luego a veces es complicado que se dé, ¿no? Entonces, Sí, 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 especialmente aquí donde es
un poco frío. Entonces he estado dedicándole un poco de tiempo y pobrecita, pero ahí vive. Aquí vive adentro y le gusta mucho estar junto a la ventana por el calorcito. Siendo la Sí, tejedora, tenías que tener tu plantita de sí, añil. sí. Espero un día tener un poquito más, pero por ahorita esta está grandecita. Está Poco bien. a poco se va a ir expandiendo. Y, Sí. y bueno, no sé si tengas algún mensaje que le quieras dar como a otros, no sé, artistas, tejedores, tinteros, diseñadores que quieran seguir como sus pasiones y sueños. Sí, sabes, creo que hay muchas formas de recordar. Yo creo que el tejido no es el único. Entonces, hay personas que son danzantes, hay personas que pintan, que se dedican al arte, hay personas que se dedican a estudiar la cosmología, o sea, de nuestros ancestros. Hay varias formas y yo creo que si voy a decir algo es que todos tienen su propio camino, de que va a también ser parte de lo que ellos, o sea, sus talentos se van a ver. Y, y pues sí, si quieren tejer, pues fantástico, a ver, me encuentran a mí o encuentran a una de mis alumnas. Um, y, y, si quieren hacer otra cosa para recordar, es completamente también bien. Cierto, creo que lo importante es recordar nuestras raíces pues, Sí, con lo que te llama como el corazón, ¿no? sí, Hacia donde te llama tu sí, camino. exactamente. Ay, Sari, pues contarnos algo más o compartirnos otra cosa. Muchísimas gracias por Ay, no, gracias a ti, Chio. Gracias a me encontraran por aquí en la bahía. Acabo de recordar que voy a tener un evento de hongos en diciembre con un amigo. Sí, él busca hongos y anda por todos los parques, siempre ahí trepando. Y yo voy a enseñar un poco de cómo hacer la tinta de los hongos. Entonces, para los que les gusten, salir al campo, a mí me encanta ir. Yo me pasaría todos los días un rato ahí si pudiera y juntando cosas para hacer tintes. Entonces, sí, ahí estén pendientes. Cualquier evento que yo tenga ahí, siempre lo voy a poner en mi Instagram. Y aunque no tengo varios porque siempre ando ocupada corriendo para arriba y para abajo, siempre lo anuncio, por lo menos con un mes o más de anticipado. Entonces, espero de verles, conocerles. Y pues sí, es un placer. Y le quiero agradecer mucho a Chio, quien conocí por primera vez apenas recientemente en México. Gracias por invitarme, por tener la oportunidad de compartir un poco de mi propia experiencia, que quizás para alguien le sirva de algo. Muchas sí, gracias. creo que todos los caminos inspiran y tus historias, tus pasiones, o sea, creo que es súper importante como escucharnos unos a otros, creo que siempre podemos aprender. Muchas Sí. gracias, Ari, por haber aceptado. Y de hecho sí había olvidado, ajá, había olvidado compartir esa parte tuya de que también tiñes con, bueno, sacas colores de los hongos y toda esta parte creo que también está súper interesante para que también la sigan y vean un poco más sobre. Sí. Gracias, Chio. Te voy a leer aquí, bueno, aquí arribita, de Anáhuac Textil puso maravilloso tu andar, querida Sari, tu experiencia inspira nuestros corazones. Gracias por todo lo que compartes y expandes a la comunidad. Y, Ay, gracias. mm, Son lindas ellas. y Ana del Camino, primero puso qué bello, y después puso gracias por compartir. ¿Cuál es la cuenta de Sari? La cuenta de Sari Aquí se es... la puse. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por conectarte. Ay, no, gracias. Gracias a todas por conectarse y espero que, bueno, si tienen ahí preguntas, siempre me pueden mandar mensaje en Instagram y aquí ando, aquí ando corriendo, siento que siempre ando por ahí haciendo un telar o algo, mandando uno, acabo de hacer este especialmente para una persona que va a aprender por primera vez, porque tuve una rifa que estaban donando todos para los migrantes para poner agua en la frontera. Entonces se ganó uno con el tema de agua, porque es lo que van a poner. Entonces, este se va en el correo hoy. Siempre me siento un poquito como a mi corazón, como, ay, ya me voy a apartar de mi tema, pero no es mío, es de alguien más, yo lo terminé. Pero es que, pues, lo armé, cada hilo lo uní, entonces así se siente y pues es lo normal, yo creo. Entiendo, pero
Sería un gusto tener. Te mando una enorme. Muchos abrazos. A ti también, Chio. Un gusto platicar contigo y verte otra vez, aunque sea no, por pantalla. Sí, sí, espero que pronto sea físicamente. Sí. Bueno, gracias. Gracias a todos y ahí pueden siempre mandar preguntas. Siempre son bienvenidos. Y yo trato de ir a donde puedo para enseñar. Me han pedido en varios lados y sé que no, a veces es pues de planearlo bien. Ahí trato de meter tiempo para hacerlo. Está perfecto. Entonces, muchas gracias a los que se conectan. Son una serie de entrevistas que hago cada mes a diferentes diseñadores, tejedores, tintoreros o gente relacionada con el para inspirar. Entonces, gracias a todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bye.